todo el ADN. Bueno, esto es interesante. Habíamos hablado de que los parásitos, que un buen parásito no mata a su hospedador. Pero, como en todo en la biología, hay excepciones. No es un animal, sino que ya pertenece al reino de los hongos, perdón que lo meto acá, pero era interesante. Hay metacercarias que presentan estructuras adentro, que son así como redondelitos, que cuando uno lo explota y lo ve, aparecen estos orgánulos, que antes eran protozoos, ahora protozoos con filiación a los hongos, ahora sabemos que son hongos, que son microsporidios. No hay que confundirse microsporidios con mixosporidios, porque es algo que generalmente lo hacemos. Pero bueno, en este caso, el hongo necesita que la metacercaria se muera y explote para poder desarrollar un ciclo de vida. Es un parásito, es un hongo y no es un buen parásito. Bien, ahora nos metemos ya con los animales. Como les hablaba hoy, los mixosporidios. Este es un género llamado Unicauda, que tiene solamente una colita, y hay otros que no tienen colita, que son el género Mixobolus. Hay otros que tienen una colita doble, que son N-Guya. ¿Qué pasa acá de interesante? Durante mucho tiempo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los morfólogos? Ven esto y dicen, listo, género Unicauda, género Mixobolus, género N-Guya. Un género tiene que tener un antecesor común, ¿no? Todas las especies tienen que tener un antecesor común para poder ser considerado un género y a su vez cada categoría taxonómica. En este caso no pasa así. Son morfotipos. Vamos a encontrar especies hermanas con colita y sin colita que genéticamente están recontraemparentadas, pero morfológicamente son dos géneros diferentes. Y a su vez vamos a encontrar Mixobolus en diferentes hospedadores, ¿sí?, que genéticamente no tienen nada que ver, pero que morfológicamente son idénticos. O sea, lo que llamábamos género antes de N-Guya no es un género N-Guya, es un morfotipo de N-Guya. Es un morfotipo de Mixobolus. Sin embargo, todavía lo seguimos describiendo como Unicauda, N-Guya, Chloromixa, etc. ¿Sí? Pero es muy interesante. Y a su vez, acá es donde yo le decía que se ve muy claramente la coevolución. Y aparentemente la especiación de estos mixozoos con los hospedadores se ha generado desde el comienzo casi de la evolución de los peces. Entonces encontramos en una familia de peces toda la ramificación en cada una de las especies y géneros de ramas de los mixozoa. Es muy interesante porque te permite seguir todo, superponer perfectamente la evolución de los dos grupos. Y es un grupo muy interesante. Bien. Perdón, Martín, me perdí antes de los nematomorfos. Una misma especie o un mismo género de Mixozoa tiene más de un morfotipo, más de una forma, digamos. Es una especie No, en realidad vos polimórfica. tenés 3 morfotipos diferentes, ponele, que Sí. son con una colita, 2 colitas y 5 colitas. Sí. Cuando lo encontrás, vos tendréis a pensar que son géneros que tienen una relación filogenética entre todos los Mixobolus, que todos los Mixobolus, que de forma redondita, son todos hermanitos entre sí. No, no tiene nada que ver. A veces están más relacionados en una forma de N-Guya con Mixobolus, ¿sí?, con una doble colita, y no están más relacionados entre sí que lo que están relacionados con otra N-Guya de otro clado completamente diferente. Entonces, lo que antes llamábamos género N-Guya no es un género natural, ¿sí?, es una forma, es un morfotipo, ¿sí? No hay un origen común entre esas dos. No va de la mano la clasificación clásica con las nuevas hipótesis filogenéticas moleculares, eso querés decir. Exactamente, exactamente. Okay. Nos echó por tierra los géneros, entonces ahora no sabemos cómo llamarlos. No claro. Son géneros naturales. No hay un ancestro común a todas las formas redonditas. ¿Sí? Okay. Entonces, las formas redonditas han evolucionado a partir de formas con una cola, con 2 colas, y en diferentes momentos de la evolución. Entonces, se nos descuajeringó todo el asunto. Ya no son géneros verdaderos, o sea, los seguimos llamando géneros. Si yo tengo que describirte ahora Unicauda, lo voy a llamar Unicauda, bla, 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 hermosa. Pero
¿tiene que ver con la unicauda que está descrita en Japón? No. Dan Nada muy que ver. lejos en las filogenias, digamos, las filogenias Exactamente. moleculares. Por eso son morfotipos. Son formas similares, pero que no tienen ningún tipo de categoría taxonómica o, digamos, filogenética, digamos. No tienen relación filogenética. Eso, Sí, sí, no obviamente, va de sí. la mano con la sistemática Insisto, filogenética actual, la clasificación clásica, pero se siguen manteniendo los nombres clásicos de los géneros para no generar más caos en la nomenclatura del grupo, digamos. exactamente. Ok. Es lo que has dicho tú. Es muy interesante porque, digamos, te echa por tierra todo. Entonces vos, si yo te muestro un árbol, vas a ver un montón, un árbol armado con las formas terminales, vas a ver un montón de Mixobolus en diferentes ramas, y lo que esperaba la gente esta cuando hizo la primera vez era que obviamente todas las formas de Mixobolus estuvieran en una ramita, todas las formas de Nebulla en una ramita aparte, como especies hermanas, pero no, no es así. Desarrollan formas similares, aunque están evolutivamente diferenciadas hace miles de millones de años. ¿Se entendió? Ok. Bien. Bueno, esto es algo que toco de oído todavía, porque bueno, estamos describiendo, como les dije, una especie nueva en Misiones. Y encontré algo interesante que estaba registrado en otros lugares del mundo, que son el filum nematomorfa. Los nematomorfos, como ya lo habrán visto, son mayormente parásitos de insectos. No, perdón, Entonces, lo vemos más adelante. Los nematodos, nematomorfos, ecdysozoas vienen más adelante, todavía no vieron nada. bueno. Zoología, quizás. Entonces yo les comento así muy por arriba nada más. Los nematomorfos son parásitos de insectos, lo habrán visto en YouTube, cuando agarran una mantis religiosa, la acercan al agua y le empieza a salir una cosa larga, así toda asquerosa y larga y grandota. ¿No? ¿Nunca lo vieron? Búsquenlo en YouTube, lo van a encontrar. Es muy divertido. La cuestión es que son parásitos de insectos. Entonces, ¿me pueden explicar qué hacía una larva de nematomorfo en el digestivo de un pescadito? Bueno, opciones, dos. Primero, hay hospedadores paraténicos, o sea, el parásito se equivoca, se mete en el hospedador y es una línea muerta, porque nunca va a terminar en el adulto. ¿Sí? Y hay también una posibilidad que como estos pescaditos son chiquititos y están en un ambiente donde había muchas chinches de agua grandotas, sea parte del ciclo de vida. Entonces, la chinche de agua grandota se come al pescadito, se come al parásito y desarrolla la chinche, el nematomorfo adentro. Obviamente, cuando yo lo encontré y vi esto, dije, ¡cha! ¿Qué es esto? Un alien. Me encontré, voy a describir un film nuevo. Y no, después había una chica que trabajó siempre con nematomorfos y me dijo, no, eso es una larva de nematomorfo. Yo nunca la había visto y todas estas estructuras que presentan acá, ni siquiera me acuerdo cómo se llaman ni cómo son, pero bueno, la tengo ahí guardada porque los ictiólogos me dijeron, no publiques nada todavía hasta que no salga la especie. Aparentemente en el mundo de la ictiología no son muy buenas personas, se roban las cosas entre ellos. Entonces yo no puedo publicar nada de esta especie, por eso le pongo hospedadora X, para que nadie sepa. Después le digo qué es. Bueno, y después nos metemos ya con cosas... Perdón, Martín. Perdón. Perdón, Martín. Wendy quiere preguntar algo. A ver. Perdón, levanto la mano porque el micrófono me funciona mal. Estos parásitos que vos dijiste que muy copadamente se equivocan de hospedador, dijiste que no llegan a la vida adulta, o sea, no, como que no tienen eso de alimentarse del hospedador. No. ¿Y por eso no llegan a la vida adulta o igual? Son como líneas paralelas. Es como que el hospedador definitivo nunca se va a alimentar de ese hospedador intermediario. ¿Sí? A eso me refiero. Cuando vos tenés una línea muerta o un hospedador paraténico, generalmente no llega a ser alimento del hospedador definitivo. Puede pasar que sí, pero generalmente no sucede eso. Entonces, como que el parásito en este caso se enquista ahí en el digestivo, se queda esperando diciendo, bueno, ahora van a venir a comerlo a este y yo me voy a desarrollar como adulto. Y capaz nunca va a pasar. Entonces el parásito se queda ahí esperando y muere de aburrimiento, por decirlo de alguna forma. Pero nunca va a terminar en adulto. Ese es uno de los costos.
Igual ten en cuenta que no te sientas mal, el parásito generó millones de copias y millones de descendencias, y alguna le va a pegar al hospedador correcto y va a desarrollarse en adulto. Otros le pifian, y como le pifia, bueno, nunca se va a desarrollar ese organismo como adulto, pero bueno, son cosas que pasan. Igual, en este caso yo no sé qué está pasando. Capaz es parte del ciclo natural, porque no es la primera vez que veo en la literatura que peces tengan un nematomorfo como parásito en estadio larvario, esperando capaz que venga un insecto. Lo que sí sabemos es que los nematomorfos están en insectos. Hasta ahora sabemos eso. Y como yo encuentro muchas chinches grandes, es posible que sean las chinches el hospedador definitivo del nematomorfo, porque la chinche se come a este pescadito chiquitito. ¿Respondí? Bárbaro, gracias. Sí, 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 perfecto. Perdón, Melina tiene otra pregunta. Dale. Hola, ¿qué tal? Me surgió la duda ahora de cómo, o sea, cuáles son los mecanismos mediante el cual un parásito sabe, entre comillas, qué hospedador infectar y cuál no. Qué buena pregunta. Ojalá te supiera decir cómo lo hace. Oh. Realmente, no sé. No sé, supongo que habrá algo en el agua, algo en el organismo. Digamos, por ejemplo, hay muchos bañistas que, esto Pancho, me ayudas mejor vos acá, que cuando están nadando sienten como una irritación y tiene un nombre particular, que son las cercarias que intentan ingresar porque las cercarias ingresan de forma activa, muchas veces penetrando la epidermis. Entonces se produce esta irritación y es producida por una cercaria que se equivoca y quiere ingresar a toda costa y obviamente no es el hospedador definitivo, el hospedador intermediario que necesitan y termina, digamos, siendo inútil su esfuerzo. Pero ¿cómo hacen las cercarias para encontrar realmente o el parásito a su hospedador? Yo para mí intenta meterse a donde puede y cuando llega al correcto dice yupi, me gané la lotería, y cuando no, dirá la puta madre, otra vez le pifié. Claro, sí, por eso lo hablamos esto la semana pasada, por eso los parásitos ponen, los digeneos, por ejemplo, que vimos la semana pasada, tanta cantidad de huevos. De todos esos huevos van a salir algunos miracidios, muchos miracidios, y de esos muchos miracidios, algunos van a encontrar el hospedador correcto y otros producirán, los miracidios no tanto, pero después esos se van a transformar en muchas arcarias que van a salir de los caracoles o de los moluscos, y esos van a entrar en sus hospedadores. Muchos en el correcto porque durante millones de años de evolución evolucionaron para estar asociados al hospedador definitivo que pueda cerrar el ciclo. Pero si, como decía Martín, de manera prolija, los bañistas están ahí tomando sus baños, se te puede meter y producir esas dermatitis que decíamos. Pueden ser estas larvas de trematodes también, los gusanos redondos, los nematodes también, las larvas, entre comillas, se equivocan. La larva va y penetra lo que se le choca. Si es adecuado, lo penetra, y si es adecuado totalmente, va a cerrar el ciclo. Pero si no, por ahí muere en la dermis del hospedador y eso te puede producir una infección y qué sé yo qué. Pero, qué sé yo, van a tener glándulas histolíticas para penetrar. Bueno, discriminan si es un ser humano o es qué sé yo, un ciervo, o es un pez, o es lo que sea. No discriminan, entran, se lo chocan y entran. Y listo, si cierra, cierra, si no cierra, no cierra. Ya, perfecto, No gracias. hay una línea de fisiología de parásitos. Si a alguno le interesa, capaz el día de mañana puede llegar a probar a ver qué es lo que hace que un parásito elija tal o cual hospedador o cómo lo identifica. Pero es como dijo Pancho, ellos se aseguran produciendo en cada segmento, más que nada en el caracol, producir millones de copias. Entonces, de esa forma, alguna va a llegar. No tienen un porcentaje de eficacia del 100%. El porcentaje de eficacia es muy bajo. Bueno, en la experiencia que yo les contaba hoy de los pollitos, por ejemplo, nosotros encontramos en una austrolevia, en un pescadito muy chiquitito, encontramos miles de metacercarias. Y se los dimos al pollo, al pato. Pero le dimos 20, 30, 40 austrolevias con un montón de parásitos. Así que imagínense que no las llegamos ni a contar, llegábamos a 100 y parábamos y seguía la cápsula abajo llena toda blanca de metacercarias. O sea, miles.
multiplicado por 20 o 30, uno le da de comer al pato y dice, acá me saqué 300.000 parásitos adultos para hacer dulce. 50 encontré. 50 adultos nada más dentro del patito. Y le debo haber dado de comer fácil 10.000 metacercarias. O sea, no hay una gran eficacia por parte del parásito para infectar a sus hospedadores. ¿Sí? ¿Respondimos? Sí, perdonen, se quedaron con el nematomorfo. Ya que se quedaron con el nematomorfo, recuérdenlo más adelante cuando veamos nematomorfos. No olviden esta charla de Martín y ahí vamos a hablar de si el nematomorfo es un verdadero parásito en el insecto o, como están viendo que la liquida al insecto, cuidado con la definición ahí, de los adultos y qué pasa con las formas de vida libre también. No quiero adelantarme a cuando lleguemos a aquel momento. Bueno, te dejo el pie y la dejamos picando para más adelante. No, está bueno, está bueno. Bueno, y ahora sí, vamos a un verdadero parásito que en este caso es interesante porque uno cuando habla o ve acantocéfalos no tiende a ver este tipo de morfo, ¿no? Bueno, acá les puse más o menos la clase, orden, familia y la especie, que es Pomphorhynchus sphaericus. El Pomphorhynchus sphaericus, fíjense que se caracteriza por tener esta dilatación en el cuello, que es bien redonda. Y cuando ustedes abren una corvina, en este caso es una corvina, encuentran todo el digestivo con globitos. Y cuando se ponen a verlo en detalle, ahí van a ver toda la proboscis y todas las estructuras que ahora les voy a mostrar más adelante. Este animal, cuando yo lo encontré, fíjense, además de que esto es muy llamativo de encontrarlo así, este es un esquema. Cuando yo lo encontré, tenía estos son los testículos. Acuérdense vamos a repasar muy rápidamente. Hay un ligamento por aquí, después tenemos la proboscis, tenemos la bolsa de la proboscis, los lemniscos, que son como dos sacos de agua, digámosle, que cuando lo apretan la proboscis se vierte, testículos, glándulas de cemento, y después, bueno, acá toda la parte de la genitalia terminal, que no es importante para este momento. Los testículos, en este caso, están separados. Esta fue la muestra que yo encontré, pero el verdadero Sphaericus tiene los testículos mucho más redondos y pegados uno con el otro. Lo interesante de Sphaericus va por varias partes. Primero, había dos personas describiendo el mismo parásito al mismo tiempo. Uno era Lía Lunarsky en el museo y otro era Hilde Pertierra en el MACI. Hilde Pertierra lo logra publicar un mes antes que Lía Lunarsky. Y el Pomphorhynchus patti de Lía Lunarsky, por el código zoológico y haberse publicado después, perdió el nombre y pasa a ser sinónimo de Pomphorhynchus sphaericus, que le ganó por un mes Hilde Pertierra. Entonces, cuando yo encuentro digo, mirá vos qué loco. Otro Pomphorhynchus viene de la región de estuarial, o sea que puede ser otra cosa completamente diferente. Lo encontré en corvina y lo encontré también en un bagre. Y dije, los testículos son muy diferentes, esto es otra cosa. Durante mucho tiempo estuve peleando para publicarlo como una especie nueva, porque era una especie nueva. ¿Qué pasa? Dice ADN y no es una especie nueva. Es el mismo Sphaericus, nada más que posteriormente, digamos, yo lo intenté publicar, lo rebotaron, pero no porque no era una especie nueva, sino porque yo lo había escrito para pésimo. Lo guardé, esto lo tengo desde 2009, este bicho. Lo guardé, lo dejé ahí tirado y me frustré, lo odié y me puse a hacer otras cosas. Cuando lo retomo, le hago ADN y me pongo después a ver qué hay nuevo publicado. Y nuevamente, en Asia, si mal no me equivoco, encuentran que la familia Pomphorhynchidae tiene un montón de morfotipos, o sea, como que cambia. Hay mismas especies que pueden tener el bulbo bien desarrollado, otras que no, individuos que no tienen el bulbo desarrollado, que son más bien alargaditas, que tienen los testículos de forma diferente, o sea que pasa algo similar a lo que veíamos con los misosporidios. Hay morfotipos diferentes. Genéticamente es la misma especie, pero es como nosotros. Algunos tienen el pelo blanco, otros tienen el pelo gris, otros tienen el pelo rubio.
Acá lo mismo, nada más que, bueno, en blanco. Pero acá pasa lo mismo con la disposición de los testículos y también la forma de los ganchos. Mis ganchos eran mucho más chicos. En sistemática de acantocéfalos es muy importante la cantidad de hileras que tenemos y el número de ganchos por hilera, que es básicamente lo más importante. Para poder ver la proboscis bien, los acantocéfalos, les digo ya para que si algún día encuentran, se matan en agua destilada o en agua común, en la heladera y los dejas ahí hasta un día, 2 días, hasta que muere con la proboscis vertida. Si lo fijás, generalmente retraen la proboscis y como es la parte más informativa para poder llegar hasta la familia o el género, es muy importante. Acá lo que están viendo, bueno, este dibujo es uno viejo que me quedó muy feo, que es la parte terminal de la hembra. Lo más importante en acantocéfalos es el macho, para poder determinarlo correctamente. Y acá hay un huevo, que imagino que ya Pancho le habrás comentado, como la campana uterina de los acantocéfalos, ¿no? Lo ven el viernes este tema, les viene bárbaro esto para estudiar para el viernes. Ah, bueno. La campana uterina de los acantocéfalos es cribada, o sea, tiene agujeritos, es como un colador. Y yo me acuerdo que una de las preguntas que me habían hecho en el final es, ¿cómo hace la campana uterina para seleccionar los huevos que están fértiles y no liberaron un huevo que está, que recién, digamos, que no está maduro? Y bueno, la respuesta la están viendo acá. Los huevos que no están maduros son más bien más redondeados, mientras que estos, los que ya están maduros, son más ausados, más largos. Entonces, como están más alargaditos, más chatitos, más comprimidos, pueden pasar por los agujeritos de la campana uterina cuando un huevo que está inmaduro, cuando quiere pasar, choca y se rebota. Las hembras... Esto está bueno lo que nos está contando Martín, porque a veces uno lo lee en los libros o escucha alguna grabación por ahí y dice que esa campana uterina selecciona por tamaño y dice así, machanga, ¿qué me están contando? Pero cuando a una persona que estuvo mirando estos animales y ve eso y les muestra los huevos, unos son bien ausados y los huevos que están sin fecundar en esas bolas ováricas son así globosos, más redondos, esos huevos, como dice Martín, no pasan por ese tamiz, por esa criba no pasan estos que ya están fecundados en el compartimento del tejido conectivo, gente de cierta edad era pseudoceloma, pasan por esa criba de esa campana uterina y van a parar al útero y después van a salir al exterior de la hembra. Les viene bárbaro esta charla no tienen excusa para el viernes. Bueno, y después tienen las glándulas sementantes que ya van a ver bien más adelante para qué es, porque son unos bichos bastante fetichistas y celosos. Se las dejo picando para después más adelante para que sepan qué pasa con las glándulas sementantes y por qué se llaman ¿Recuerdan lo que pasaba con Macrostomum? Bueno, estos tienen otra estrategia. Bien. Bueno, este es uno de los acantocéfalos que me llevé un chasco. Igual lo publiqué en una revista Q1, ahora tiene que salir dentro de poco, a pesar de que no es una especie nueva, sirve para, en Argentina hay pocos Pomphorhynchus, y bueno, es muy interesante que hayamos ya, podemos dilucidar parte de la historia de las especies nuestras, a quién se parecen y a quién no, son más parecidas a una de Norteamérica, lo cual es lógico, pero bueno, no importa. Bueno, ¿vieron esa proboscis, no? Bien grandota, bien formada. Tenemos una familia dentro de lo que sería otra clase, que bueno, no me voy a meter en la parte de clase, que este es Neokinorhynchus bilioldi. Fíjense lo que es este bichito. Nada que ver. Primero que es una cuarta o una quinta parte del anterior, y la proboscis es eso que están viendo ahí, ese pitutito chiquitito, y tiene muy pocos ganchos, muy chiquitito, pero los machos tienen unos testículos muy grandes, las glándulas sementantes ahora son menos, y bueno, después tienen receptáculos, seminal, la bolsa de Saeftigen y demás. Pero bueno, era para que vean un poco de diversidad de acantocéfalos, más que nada. Que vean formas con una proboscis muy grande y otras muy chiquititas, y no les puse ahora uno que son Goritocephalus, que es el género hermano de Neokinorhynchus, que cuando yo lo encontré no sabía bien qué era, pensé que era parte del mesenterio que yo había roto del digestivo,
porque también tienen una proboscis así bien chiquitita que casi no se ve, pero tienen todo al costado del cuerpo como si fuera una vela, un ala, que es muy raro, entonces, y además tiene como una coloración media así como más opaca en algunas partes y medio veteada, entonces uno lo ve y dice, esto es parte del tejido del hospedador, que yo rompí mal, y no, después, es más, me acuerdo, esto Sergio seguramente no lo va a confirmar, pero yo le peleaba a Sergio y le decía, esto es un bicho, Sergio, esto es un acantocéfalo. Y Sergio me decía, no, eso no es un bicho, es un pedazo de tejido. Entonces me enojé tanto con eso, que le dije, te voy a demostrar lo contrario, y lo mandé a secuenciar. Y me dio que era un acantocéfalo. Entonces ahí siempre se lo digo, pero él me dice que no es verdad. Lo interesante de este bichito es que lo encontramos en un pez anual, que es algo bastante raro, porque son peces que habitan solamente durante el invierno, cuando se llenan los charcos de agua de lluvia, y después mueren y dejan los huevos enterrados. Entonces, anteriormente había sido citado en una corridora, un limpiafondo de un arroyito, y nosotros lo encontramos en estos ambientes temporales que seguramente reciben agua de un arroyo y ahí se desarrolla el ciclo de vida. Pero bueno, nada, fue interesante haberlo encontrado ahí porque no hay mucho en Australevias publicado. Bueno, este bicho es gigante. Cuando lo encontré por primera vez pensé que era un nematode. Es del género Floridocentis. Actualmente, esto es Floridocentis mugilis, entre comillas. Hay un montón Toma agua, de... toma agua. Hay un montón, no me traje. Ah, déjate. Tengo acá el agua para revisar. Bueno. Tengo mi laboratorio, me la mudé acá. Es agua de corriente, así que no pasa nada, y es que era una botella de alcohol, así que está todo bien. Este Floridocentis mugilis es un parásito de la lisa. Cuando uno lo ve, y así rápidamente, pasa como un nematode, porque es bastante largo, un bicho largo así puede llegar a ser. Para esto, aunque no parezca, esto es grande, ¿sí? En el mundo del acantocéfalo. Y bueno, nada, ahora hay muchos estudios moleculares, más que nada en Centroamérica, y se han visto que todo lo que es Floridocentis mugilis en realidad es un complejo de especies. No hay una sola especie, aunque son todas morfológicamente similares. O sea, estamos en presencia de especies crípticas. ¿Cómo nos damos cuenta que es una especie críptica y no es parte de la variación poblacional? Ahí nos ayuda el molecular. Porque vos comparás un montón de géneros y de especies de diferentes géneros y vas viendo las diferencias genéticas que hay entre especies del mismo género. Si vos tenés que una especie A y especie B tienen un 20% de diferencia, decís que puede llegar a ser un género nuevo si la morfología te lo está diciendo. Si no te dice nada la morfología, bueno, empezá a estudiar de vuelta. Y después puede ser entonces una variación intraespecífica. O una especie críptica, ¿sí? Tenés fundamentos de que son muy, muy diferentes o están muy alejados geográficamente, en diferentes hospedadores, en diferentes ambientes, etc. En este caso, aparentemente hay buena información genética para decir que son especies crípticas, que a pesar de que morfológicamente convergen en un mismo morfotipo, realmente hay especies diferentes que se reproducen entre ellas y nada más. Y falta verlas de acá, que tengo secuenciadas, pero que todavía no me puse a ver a cuál morfotipo o a cuál genotipo de ¿cómo se llama? América Central corresponde. Pero seguramente sea algo diferente. Bueno, y como les dije, yo todo lo que encuentro tratamos de hacer patología. Yo acá toco de oído, yo encuentro el parásito prendido, si tengo suficiente material, lo fijo en formol y le digo a Silvia, mirá, encontré esto, ¿te interesa hacer algo de patología? ¿Sí o no? ¡Pum! Y ella se encarga de describir toda la parte de células y de la patología que se produce, y acá se ve toda la reacción que produjo el acantocéfalo con un crecimiento de toda la parte de las capas de la epidermis y esa cúpula que se desarrolló.
Pero bueno, como yo les digo, lo que para mí sería desperdicio, porque seguramente ese intestino o ese bicho anclado en el intestino lo hubiera lo hubiera sacado y hubiera tirado el intestino, a Silvia le sirve para hacer una publicación. Y ganamos los dos. Yo le doy el intestino con el bichito pegado y ella hace la publicación, y algo que hubiera sido basura para mí, a ella le sirve. Como el pescadito capaz hubiera sido basura para el ictiólogo que lo sacó, y bueno, se produce toda una serie de papers a partir de un individuo que tal vez hubiera terminado de vuelta muerto en el ecosistema, ¿no? Perdón, acá Camila pregunta la coloración turquesa en alguna de las fotos que está indicando. Entiendo que es alguna parte del hospedador, no sé si es algún tipo de reacción o es parte, si es lámina basal, eso. Creo que es la lámina basal, y cada tipo de coloración, no me acuerdo qué tipo de coloración le metió ahí, pero siempre ella usa diferentes tipos. Creo que es tricrómico de Gomori, Mason, creo que es. sí. Que lo utiliza para ver diferentes tipos de núcleos de las células. Se juega con varias coloraciones. Este trabajo, bueno, si lo pueden bajar de ResearchGate, creo que está libre. Así que no sé si les comentaste, ResearchGate es una página donde es el Facebook de los investigadores, donde cada uno va poniendo sus papers y se pueden mandar mensajes, se pueden pedir. Entonces vos buscás, bueno, me buscan a mí en ResearchGate, y si no está el paper subido, me lo piden por privado y yo se los paso. Porque muchas veces cuando uno publica en las revistas, que da para otro tema aparte, no te dan el paper. Digamos, si uno no lo paga, lo tiene que pagar el que lo quiere leer. Entonces, pero sí me permiten distribuirlo privadamente a quien yo quiera. Entonces, si ustedes me lo piden, yo se los doy. No, muchas veces no está disponible en ResearchGate, pero el autor tiene una copia. Si se la pedís al autor, el autor te la manda. Así que si les interesa alguno... Perdón, Martín, una vez me pasó a mí que tuvimos que comprar nuestro propio paper porque la revista no nos daba una copia en PDF. Estoy hablando del año 2008, ponele, todavía no estaba tan canchero el asunto del PDF, pero... Claro, no. Bueno, eso de las editoriales es una cuestión ya filosófica y Muy interesante. obviamente muy interesante. Muy interesante y muy preocupante para los científicos argentinos hacia dónde estamos yendo con todo eso. Y sí, porque te evalúan a partir de un índice que fue creado para otra cuestión, no fue para saber cuán bueno es un paper o una revista, sino fue algo más que nada para la parte de bibliotecas, para ver cuál convenía comprar, pero no significa que una revista con un alto índice publique mejores trabajos que una con índice bajo, y tampoco que, bueno, no importa. Depende siempre del alcance, porque es un índice de popularidad, básicamente, no de, no sé, de rigurosidad científica. Claro, incluso hay para muchas revistas pagas. Para charla de café. Sí, hay muchas revistas pagas que si vos pagás, publicás. Y hay otras, obviamente, que no. Las gratis, obviamente, son mucho más difíciles. No publica cualquiera una revista gratis, tiene que ser un trabajo realmente de calidad. Pero bueno, no importa. Esas son otras cuestiones. Entonces, lo que quieran, si hay algún trabajo mío que les interesa, que no les pasé, me lo pueden pedir por ResearchGate, que no hay problema, o me mandan un mail, que tampoco hay inconveniente. Bueno, como yo les estaba comentando también, bueno, ya pasamos de acantocéfalos, vamos a otro grupo, vamos a los nematodes. En este caso, como yo les contaba, Sergio me había mentido, me dijo que no había nada nuevo que investigar en la corvina, que eran todas cosas ya conocidas. Mentira. Encontré una nueva especie de una familia llamada Filometridae, que es Filometroides thayeli, se llama la especie, en honor a mi sobrino que estaba por nacer en esa época. Y está habitando solamente en los opérculos de los peces, en la cara interna, en la musculatura, y tiene esta forma cuando lo ven. Ven un gusanito naranja. Yo cuando lo vi dije, un bicho enquistado en musculatura, y acá debe ser una larva. No le di pelota. Pero me equivoqué. ¿Por qué? Porque estos animales lo que tienen es hembras grávidas.
La hembra es un saco de huevos y de larvas. Son larvas vivíparas, o sea, son vivíparos. Entonces, cuando me puse a analizar el material, después de haber pasado como 3 o 4 años para la tesis, me di cuenta de que tenía una especie nueva. Y algo interesante es que, como no tienen ningún tipo de estructura, bueno, los parásitos, los nematodes parásitos normalmente van a ver que todo lo que sean los labios, pseudolabios y todas estas estructuras que encuentran en la parte anterior están muy modificadas. Y en este caso en particular, casi como que no tienen absolutamente nada, es solamente la boquita que ves ahí que se abre y se acabó. Incluso todas estas papilas que yo les puse ahí son discutibles, pero era una especie nueva porque son muy específicos, las características que presentaba eran únicas y hay dos géneros muy similares, Filometra y Filometroides. Algo interesante es que presentan, acá no sé si lo ven, esas ampollitas en el tegumento. Es como si se hubieran quemado y se forman las ampollitas. Bueno, exactamente lo mismo. Lo diferente es que Filometroides, esas ampollas suelen ser longitudinales y formar como unas barras. Y Filometra no. ¿Qué pasa? Se metió el ADN y nos dice que Filometroides y Filometra genéticamente corresponden al mismo género. No son dos géneros diferentes. O sea, tenemos formas de Filometra, porque tiene prioridad el nombre, que tiene burbujitas y otros que tienen costillitas. Y se acabó. Y ahora, bueno, estamos viendo de que puede ser que tengamos un género nuevo en agua dulce, porque generalmente son marinos. Y ahora encontramos uno muy similar en el timo, al lado del corazón, encontramos los peces desarrollan, son normalmente, digamos, paralelos, el borde anterior, el superior y el abdominal. Y ahora desarrollan como una especie de pechito, como si fuera, bueno, un pechito. Y cuando los abrimos encontramos un nematode blanco que es muy delicado, que apenas lo tocas, libera un montón de huevitos y de larvas, mejor dicho, de larvas para todos lados. Yo creo que pertenece a esta familia, pero me parece que no tengo la sospecha de que es un género nuevo, que no es Filometra ni Filometroides, porque no le veo ningún tipo de bolsita, estas voces le dicen, de burbujitas. Pero bueno, eso prontamente van a poder ver. Bien, cambiamos. Vamos para la parte más interesante. Así le damos un poco de rapidez a esto. Los aspidogastreos. Aspidogastreos. Fíjense que en la filogenia los ponen generalmente como formas más bien basales dentro de los trematodes y algo fácil de identificarlos es el extremo anterior que tienen estos lóbulos rodeando el extremo anterior, y el pie, el pie ventral con estos lóculos, que es muy interesante. Esta especie de Osteoma huguirti la describieron en Brasil, en un cíclido, que lo llamaron Geophagus no sé cuánto, y ahora se lo pasé, por suerte, el que la hizo, sacó fotos al hospedador y lo publicó en el paper. Cuando yo se las muestro ahora a los investigadores, a los ictiólogos, me dicen, no, está mal determinado, ese pez no es bla, 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 otra cosa. Entonces, ahí está el error de muchos parasitólogos que no van a ver ictiólogos para que determinen las muestras. Si yo hubiera buscado, según lo que decía el paper, nunca lo hubiera encontrado al hospedador definitivo de este parásito. Así que, bueno, nada. Lo encontré en Misiones, arriba de las cataratas del Iguazú. Arriba de las cataratas del Iguazú sucede algo increíble que, bueno, obviamente las cataratas es una barrera geográfica muy importante. Entonces tenemos endemismos, ya sea de caracoles y de peces, muy, muy importantes. Entonces, yo estoy encontrando aspidogastreo aguas arriba. El parásito fue descrito en la parte brasilera, pero del río Uruguay. Y acá en Argentina fue redescrita la especie de Osteoma huguirti a partir de material colectado en Chascomús. O sea, son 3 lugares completamente diferentes, con una fauna muy, muy, muy diferente, lo cual me lleva a pensar que estamos en presencia de o especies crípticas al menos, o algo muy raro que está pasando.
y bueno, nada, tengo que conseguir las especies de acá, un adulto de acá, que no me está costando un montón encontrarlo, para poder analizar las secuencias. Y a su vez, estoy pidiendo muestras en Brasil para que me consigan el hospedador tipo y en la localidad tipo, para poder, sin lugar a dudas, decir, son 3 cosas diferentes, o bueno, me equivoqué, son lo mismo, pero por lo menos cerramos la historia de los aspidogastreos, que son muy pocos en la naturaleza, digamos. No hay una gran diversidad de aspidogastreos comparado con lo que vamos a ver después de digeneos. Bueno, dentro de los trematodes también, los digeneos, acá está. Este es un trabajo que encaró más que nada Sergio hace mucho tiempo atrás, que lo que hace es describir cercarias que emergen. Fíjese que las cercarias uno tiende a pensar, por lo menos me pasaba a mí cuando estudiaba, que son cosas sencillas, una cola, un cuerpito y se acabó. No. Las cercarias tienen unas formas muy diferentes, muy locas, muy raras. Algunas tienen un collar de espinas, como ven acá arriba. Después vamos a ver otras donde tienen un estilete. La disposición de las glándulas de penetración es diferente. Las formas de las ventosas son diferentes. La cola es diferente. Fíjense que estas son las furcocercarias, que tienen la cola dividida. Hay otras que tienen un ala, así como muy restringida, en este caso a la parte terminal. Hay otras que tienen un ala que va todo bordeando un solo lado de la cola. Hay otras que no parecen cercarias. Fíjense, esta que es una H, eso no es una cercaria, pero bueno, qué sé yo. Tiene esa forma ahí y es una cercaria. La parte de caracoles y de cercarias no es muy fuerte, sino más que nada de Sergio. Y uno tiende a pensar normalmente también que Bionfalaria es un caracol, que los caracoles solamente producen o solamente tienen, emergen las cercarias, tienen obviamente redias y esporocistos, pero también hay algunas que enquistan en el mismo caracol. Al enquistarse se genera esto, pierden la cola, y se transforman en el siguiente estadio, que son las metacercarias. O sea, hay caracoles que pueden tener también metacercarias enquistadas en la musculatura del pie. Pueden ser que salieron mismo del caracol o que vienen de otro caracol diferente, ¿no? De otra especie de caracol. Pero bueno, esto era más que nada para mostrar un poco de diversidad de cercarias, que obviamente me quedo recorto con esto. Incluso son específicas muchas veces de las familias, incluso pueden llegar a ser incluso identificadoras de casos muy particulares de especies, pero generalmente de familias o de géneros que pueden permitir identificarla a partir de... Entonces se llama metacercaria tipo, equinostomide tipo tal, o referencia a la familia. Y si no, también, como decía Pancho, hay algunas que tienen nombres particulares, ¿sí? Furcocercarias y demás son nombres como particulares de cada una de las cercarias. Y nada, muchas veces la gente creía que era algo diferente, como siempre, sin saber demasiado. En los inicios de la ciencia, cuando no había estudio en profundidad, se creían que eran individuos completamente diferentes a los que eran los adultos. Recuerden que vimos la semana pasada, que esa forma de esa cercaria también les podía estar diciendo algo acerca de cómo seguía el ciclo de vida. Si una cercaria con una cola más importante era una cercaria más nadadora que iba a buscar activamente su hospedador, su siguiente hospedador, sea el definitivo u otro intermediario. Si era una cercaria sin cola, era una cuestión más sedentaria que se iba a quedar esperando ahí que alguien se lo coma, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenía algún órgano de penetración, si tenía ocelos, bueno... Todas estas cuestiones que mencionó Martín les indica algo sobre cómo va a continuar el ciclo de vida. Bueno, este fue un trabajo que hicimos con Federico de Lagnola, que es un maracólogo que encontraba en sus cortes histológicos de la glándula digestiva estructuras raras que él suponía que eran cercarias. Y bueno, nada, sí, eran cercarias, encontramos 2 tipos diferentes. Esta de estilete era bien característica de una familia que parasita insectos y murciélagos. Esto es de un lago ahí de Palermo, creo que es. Y bueno, nada, acá lo que estamos viendo encontramos que no había un solo tipo de cercarias, sino que habían 2 tipos, uno con este estilete bien formado, y otro con una especie de
no se ve muy bien acá en el dibujo, pero ve como unos dientitos, espinitas, y también esos provenían de diferentes tipos de esporocitos. Había de esporocitos y de redias. Había unos esporocitos, acá se ve la redia, la cercaria bien formadita, como ven aquí, y después estaban las redias, que acá, esto de acá, no sé si se ve muy bien, es un saco, ciego obviamente, que, bueno, obviamente hay digeneos que confluyen, los ciegos no necesariamente tienen que ser ciegos, pero en el caso de la redia sí, es un saco ciego que tenemos la faringe y bueno, la boquita, que obviamente es muy diferente y presentaba como este lóbulo inferior. Y después había esporocitos, dando vueltas. Ya hablamos de esto, así que vamos. Bueno, también obviamente trabajamos con metacercarias. Esta es importante, esta metacercaria, porque se encuentra enquistada en musculatura. Y es una metacercaria que tiene riesgo zoonótico. Se encuentra en la musculatura de las lisas, y que tenga riesgo zoonótico significa básicamente que puede atacar al hombre. No es un parásito complicado desde el punto de vista sanitario, porque lo máximo que puede llegar a pasarles es que ustedes, si comen lisa cruda, mal cocida, sushi, sashimi, lo que quieran, van a encontrar que el parásito no le importa mucho el hospedador definitivo, van a encontrarlo en aves, en mamíferos y en humanos. Se desenquista, se transforma en adulto en el digestivo, y si hay una gran intensidad de parásitos, puede llegar a suceder que hagan deposiciones sanguinolentas. ¿Qué pasa? Uno ve sangre saliendo en un lugar donde no tendría que estar saliendo y dice, estoy cagado, tengo cáncer, tengo pólipos, se asusta. Y los médicos no te lo van a saber decir, porque no te van a encontrar nada. Entonces te vas a someter a endoscopías, a un montón de procedimientos, hasta que alguien se ilumine y diga, bueno, ahora vamos a hacer un copro, y se fijan en la materia fecal y van a encontrar los huevos de este parásito. Y ahí van a decir, ya está, tomate un antiparasitario y se acabó. Entonces, es relativamente benigno en el sentido de que no te va a hacer gran cantidad de cosas y con un antiparasitario te lo liberaste. Pero el proceso hasta que te descubren el parásito, más que los médicos generalmente no tienen muy en cuenta este tipo de infecciones, vas a pasarlo muy mal. Ahora que ya lo saben, si el día de mañana les pasa, bueno, háganse todos los estudios por las dudas, pero tengan en cuenta que si comieron lisa hace relativamente poco, puede haber sido que se infectaron comiendo una lisa mal cocida. Pero bueno, es parte del placer de comer pez crudo. Bueno, este es la familia Pterophidae, fíjense que tiene unas espinas en la ventosa oral. Como es una metacercaria, no tiene bien desarrollados la parte genital. Sí, hay unos primordios de lo que serían los testículos y parte de lo que sería el ovario. Y después, cuando está enquistada, yo algo que no les dije, pero generalmente tienen un doble quiste, un quiste producido por la metacercaria, que lo que hace es aislarse del hospedador para que el hospedador no se la intente destruir, y a su vez el hospedador encapsula la metacercaria para que no le produzca ningún tipo mayor de daño. O sea, si ustedes hacen un corte, van a encontrar doble pared en el quiste. Que bueno, Sergio tiene cortes hechos muy lindos de quistes metacercarias, que bueno, búsquenlo, research ahí también. Bueno, como yo les dije, hace poco ya no muestreo más en la parte, bueno, sigo muestreando porque hay cosas que me quedaron pendientes de la tesis, pero me mudé. Me voy a muestrear básicamente a lo que sería Misiones, porque soy re tonto para elegir lugares. Propiamente dicho, el Parque Nacional Iguazú, ahí voy, y después, si no, todo lo que es Misiones, y cuando voy camino a Misiones con los autos del CEPAVE, vamos muestreando en diferentes provincias y agarrando todo lo que podemos. Lo interesante fue esto que encontramos en una mojarrita, que es endémica del Parque Nacional de Iguazú, en la parte de aguas arriba, que es Dicoramericus sica, que la describió Jorge Casiota, que es un ictiólogo bastante reconocido acá en La Plata, imagino que también en el país. Él encontró esta mojarrita, y bueno, yo encontré lo que sería dentro de la vesícula biliar un parásito.
Este parásito en particular pertenece a un grupo muy raro que se llama Calodistomide. Esa familia solamente la encontramos con 3 géneros, si mal no recuerdo ahora, distribuidos en América y en África, lo cual nos está hablando de falta secuenciar las especies de África, pero suponiendo que son la misma familia, nos está hablando de una historia geológica compartida entre los 2 continentes, ¿no? Es algo más que, ayuda a afianzar este tipo de teorías. Y acá lo que estamos viendo son los árboles filogenéticos que armamos, porque a pesar de que morfológicamente era muy diferente a Prostenistera obesa, que es la especie más expandida, teníamos que confirmarlo con la parte de genética. Entonces la secuenciamos y pudimos darnos cuenta que verdaderamente se diferenciaba de las otras especies de América. Y después, bueno, obviamente cuestiones morfológicas, como lo que sería toda una vesícula seminal en forma de espiral, características de la extensión de los vitelarios. Todo esto que ven acá de los puntitos son vitelarios. Van a ver que hay digeneos que tienen los vitelarios así en folículos, todos al costado del cuerpo. Hay otros que tienen una sola masa. Esa masa puede ser de bordes homogéneos, o sea, bien circular. Otros son lobulados. Hay un montón de formas diferentes. La extensión del útero también es importante, y muchas veces lo más importante es la conformación del genital terminal. Cuando yo encuentro algo nuevo, lo primero que busco es, obviamente, intentar identificar el género, y lo primero que salta son los huevos. La forma y tamaño de los huevos es algo que es lo primero que hacía a grandes rasgos, ¿no? Y después, ahí, cuando ves que los huevos no te dan diferencia, pero vos tenés una sospecha de que puede ser algo diferente, te metes a analizar, a teñir y a ver todas las cosas diferentes. Pero a veces con el tema de los huevos nomás ya te das cuenta de todo. Y después lo confirmas con ADN, como en mi caso, utilizando varios genes, dependiendo lo que hayas secuenciado para ese género o especie. Bueno, vamos a ir avanzando. Bueno, esta es la especie teñida, que tiene un lindo colorcito, y se la dediqué a una persona. Hay gente que publica que sus especies, se las dedica a investigadores reconocidos, que le pone Sergio Casiota, por ejemplo, Ica significa remador del río, remontador del río, o algo así en idioma guaraní, y él utiliza todos vocablos guaraníes o a causas que le generan admiración. Por ejemplo, hay una que se llama Leónidas, en honor a Leónidas, obviamente habrán visto 300. Bueno, él la puso en una época en la cual fue más o menos en el 2001, que estaban intentando privatizar las universidades. Entonces, dijo que se la ponía en honor a los docentes que se habían enfrentado al Estado, y bueno, toda la etimología explicando el por qué ese nombre. Yo no soy tan idealista, yo soy más terrenal. Entonces yo se la dedico a gente, a personas. A mi sobrino, y en este caso se la dediqué a un tipo, a este señor que ven acá, Fabián Gatti, que es un técnico de parques que nos ayudaba en todos los muestreos. Entonces, obviamente, como no todo el mundo quiere ver su nombre relacionado con un parásito, le dije, Fabián, mirá, encontré esta especie, te la quiero dedicar. ¿Te ofendés si te la dedico? No, él es botánico. No, estaría encantadísimo. Bueno, y ahí le puse el nombre a él. Pero bueno, así dediqué a varios. Ahora te voy a mostrar alguna otra especie más que es más graciosa. Después algo interesante es esto, que es de la familia Clinostomide. La familia Clinostomide la vamos a volver a tomar más adelante. Es un grupo de digeneos grandotes, así, re grandes. Estos digeneos, durante mucho tiempo se creía que era dos especies nada más. Había una en África, una en América. África y Europa, y una en América. Después alguien se puso a analizar y dijo, no, hay más especies. Y pónganle que dijeron, hay 4. Bueno, joya, hay 4. ¿Qué pasa? Nos metimos con el ADN y empezamos a darnos cuenta que en realidad no hay 4 especies. Nadie se había puesto a analizar tranquilamente cada uno de los individuos. Fíjense que esto que ven acá son los testículos, que tienen una forma característica. Esto es un cirro, y cada uno de estos tiene una forma característica. A pesar de ser metacercarias, se puede ver esa diferencia.
Pasa que nadie se puso a analizarlo y con el ADN nos dimos cuenta que en realidad hay un montón más de especies dando vuelta. Yo acá encontré para Argentina más o menos como 7 linajes. Linajes porque no encontré los adultos de todos. Entonces, a pesar de que hay gente en el mundo que a los ctenostomos y a las metacercarias le pone nombre de especie, está mal, porque vos estás identificando, digamos, ellos se justifican diciendo, genéticamente esto es una unidad evolutiva independiente de las otras. Entonces, les pongo un nombre científico, describo la metacercaria, cuando descubran el adulto, le completan la descripción. Pero así no funciona la sistemática. Entonces, yo a cada una de estas le podría haber puesto un nombre científico particular, pero preferí no hacerlo porque uno describe especies a partir de los adultos, nunca de larvas o juveniles. Así que bueno, lo dejé como SP todavía, con con tres letritas que dice el hospedador. Entonces, CBI es de Fricicla habitata, GBA de Gymnophagus balsani y demás, pero no tienen categoría sistemática. O sea, son SP, metacercarias. Después les voy a mostrar otra metacercaria, un adulto de esos que sí encontramos. Bueno, algo interesante es que los parásitos no solamente nos ayudan en todo lo que vimos hasta ahora, sino que también pueden afectar y explicar los comportamientos de los peces. ¿Cómo es esto? Bueno, estos son mis dibujos de Photoshop, que como ven soy muy hábil. Lo que pasó fue lo siguiente, encontramos dos peces, unos que nadaban por la parte superior del agua y otros que nadaban por abajo. Los que nadaban por arriba del agua nadaban erráticamente, así como si tuvieran epilepsia. ¿Qué pasó? Los juntamos, los revisamos, en realidad no los encontré yo, lo encontró el chico que me acompaña siempre a las campañas, y cuando le revisamos el cerebro encontramos metacercarias. Esto no es un comportamiento raro, ya es algo que está estudiado en otras partes del mundo, donde las metacercarias en el cerebro alteran el comportamiento del pez, de forma que sea más fácil presa de las aves. Entonces acá creemos que sucede algo similar. Esto, cuando lo logre probar, porque por ahora no lo puedo probar, tengo que traerme bichos vivos, filmarlos, documentar bien todo, a pesar de que ya lo tengo secuenciado, tengo que tener algún tipo de base. Yo creo que da para Nature, porque no es algo común encontrar cambios en el comportamiento de los peces para cosas. Pero bueno, yo digo que es Nature y capaz lo termino publicando en Para Ti, pero vamos a ver qué pasa. Lo que sí es muy interesante porque ya se ha registrado en otras partes del mundo y es una cosa rara dentro de todo. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, y acá vamos a la parte más hilarante del asunto, que yo encontré una especie nueva, sí, ya ahora un adulto, en una garza que teníamos permiso de colectar, pero que también me trabé y no sabía mucho cómo hacerlo. Entonces me contacté con un mexicano, don Gerardo Ponce de León, que me ayudó bastante. Yo se la quería dedicar a un amigo mío que es grandote. Entonces, como este digeneo es grandote, y este es grandote y gordote, Pancho lo conoce, a Fernando Galiari, dije, bueno, se la dedico a él. Obviamente, siempre atrás viene un poco de sorna, ¿no? Tengo un sacoceloides, otro digeneo, que es el más chiquitito del mundo. Tengo otro amigo que siempre me acompaña al sur en vacaciones, y es medio petizo. Entonces le voy a poner el nombre de él y ya le dije. Pero bueno, a Fernando le iba a dedicar a esta especie de un digeneo grandote y gordo. A lo cual Ponce de León me dice, pero, a ver si puse fotos, pero fíjate la particularidad de este bichito. Tiene los testículos lisos y suaves. Entonces, ahora, Fer Galiari se caracteriza por tener testículos lisos y suaves. Lo cual va a ser muy divertido en los viajes, en los congresos, presentar este tipo de animal. Es el que te torturaba cuando te recibiste también, ¿no? Claro, fue el que me estaba tirando todas esas porquerías ahí cuando me recibía. Él es, si lo ven, pregúntenle por sus testículos lisos y suaves. La cuestión es que hicimos esta especie, estos son los registros que hay en Argentina, todo este número grandote son registros sin lugar de procedencia, porque son papers de 1920.
que uno decía Formosa, otro decía Córdoba y nada más. Estos son, el 5 y el 6 son de unas investigadoras allá de Salta. El 4 es de también una investigadora acá de La Plata, y después todos los que están en la Mesopotamia son los míos. O sea que encontramos bastantes cosas ahí dando vueltas. Y esto que ven acá es ni más ni menos todo el árbol de las secuencias que hicimos de Clinostomum. Pau es Pyrrhina australis, CBI, Crenicilia habitata. Estos son todos los míos, todos los que yo encontré hasta ahora, que tienen una rayita negra o blanca. La blanca es del paper anterior que yo les mostraba de Metacercaria, y estos son los que encontré ahora, y acá está el Fergaliari, que, como les decía, antes se conocía de pocas especies, ahora se conocen mucho más, y al conocer mucho más, también se ve esta vicarianza en la distribución, porque tenemos todo ese círculo negro que pertenecen a las especies sudamericanas, mientras que todas estas especies de acá, de Clinostomum, corresponden al viejo mundo, todo lo que sería África y Asia. Estas son las tres especies que ya describí, las tres metacercarias que describimos en el paper anterior, donde también hicimos la parte de patología con Silvia, y estas en azul son las nuevas secuencias que reportamos, donde la Clinostomum cra, que venía del paper anterior, encontramos un adulto, pero con un material muy defectuoso que no me permite describir el adulto. Entonces solamente quedó como Fergaliari. No pude, bueno, Fergaliari fue la única adulta que tenemos hoy en día bien descrita en Argentina. Seguramente todas esas especies raras, comunes, o mejor dicho, que están citadas con otros nombres, tanto por Lía Lunaski hace bastantes años acá, este número 2, que son de principios de siglo, sean especies nuevas, o algún adulto que pueda coincidir con algunos de los míos. Pero bueno, falta. Bueno, ya vamos terminando, no se preocupen. Monogeneos. Monogeneos yo no trabajo, porque Paula tenía esa tarea en el laboratorio, ahora se mudó y quedó medio vacante en el laboratorio, pero bueno, hay como dos grandes grupos, las dos subclases, las Poliopistocotila, que tienen un aptor con una gran cantidad de estructuras de sujeción, un aptor complejo, que son muy lindos estos bichitos porque son grandes. Dentro de los monogeneos van a ver estos que son grandes y llamativos, y otros que son los monos, que son muy chiquititos, son todos iguales, excepto que te pongas a analizarlos en detalle, que vamos a ver que son también lindos, pero no como estos. Estos que estamos viendo acá son dos parásitos de la lisa. Uno es Microcotyle macracantha, Microcotyle mugilis y Metamicrocotyle macracantha. Es interesante que en estos dos, vienen de mi tesis, se ve un reemplazo de la fauna de las branquias. Por un lado tenemos en el agua dulce el microcotyle, pero cuando el pez va creciendo y va acercándose más al agua salada, se empieza a cambiar la fauna parasitaria. Y lo que vemos es que ya no aparece más microcotyle y se reemplaza por el metamicrocotyle, lo cual es muy, muy llamativo y es casi lineal el asunto. Cuando vas viendo la talla con la infección, cómo uno va subiendo y otro va bajando. Es espectacular. Para mí es espectacular. Bien. Y después tenemos estos, que hay varias familias. Yo le puse acá una sola, que como ven, el aptor es mucho más sencillo. Hay muchas formas que son vivíparas. Fíjense que ahí tienen un monogeneo que se está desarrollando. Y después los ganchos, que ven acá, todas las piezas accesorias y demás, son muy, muy llamativos y muy lindos y son bastante, son conspicuos, pero hay que verlos bajo microscopio, hay que hacer una digestión parcial de estos bichitos y no es fácil y no es algo que me traiga mucho a mí hacerlo. Y a su vez, tienen que, en la parte de sistemática, tienen que ver las estructuras como el penis y la vagina, que sería esta parte de acá, que son esclerotizadas. Entonces, las formas ayudan también en la sistemática. Bien, nada. Es un grupo muy interesante, muy diverso. De estas formas chiquititas hay un montón de especies y nadie que se dedica. Es un nicho vacante en Argentina porque a nadie les gusta trabajar con esto. Pero son re interesantes y tienen también importancia económica porque
cuando hay en mucha cantidad en las branquias, asfixian a los peces. Es muy interesante. A mí no me da el tiempo para hacer todo, así que esto lo dejé de lado, pero bueno, ya pondremos gente a trabajar, si a alguno le gusta. Bueno, otra cosa que yo no trabajo, que me han superado ampliamente, son toda la parte de los estodes, todas las teñas, ¿no? Esta imagen de Homero es buenísima y me siento reidentificado porque estoy igual de gordo que él, y las teñas son mejores que yo, sin lugar a dudas, porque no las puedo estudiar. Pero no las tiro cuando las encuentro, porque hay gente que sí le gusta y hay gente que sí trabaja con eso. Natalia Redondo, que está allá en Buenos Aires, ella se especializa en cestodes. Entonces, yo, cuando encuentro un cestode, se lo mando todo a ella, que saca estas imágenes muy lindas en el microscopio de barrido, y se encarga de describir las especies y todo lo demás. Yo acá simplemente soy un proveedor de recursos, como yo les decía, como sé que hay gente que lo puede llegar a necesitar, y además salen colaboraciones. Yo no lo voy a describir, yo no voy a hacer nada con ese bichito, pero se los mando a ella capaz dice, esto es buenísimo, hasta luego, sale género, sale especie, y gana una publicación que me cae casi de arriba por no haber hecho más que encontrarla, lo cual es muy bueno. Bueno, ahí termino con toda la parte de invertebrados, y ahora me voy a meter con algo que a ustedes, muy por arribita, pero es un grupo que a mí me encanta. Ya estoy muy pasado de tiempo, ¿no? Sí, perdón, sí, estamos, ya era hasta 11:30 el práctico, ya estamos pasados. Si querés contarlo esto, yo sé Dale. que a vos te encantan estos bichos, pero medio así por Perdón, arriba. Porque, perdón, Francisco, sí. vos te irás 11:30. Creo que es hasta las 12, ¿no? Ah, sí, entonces nos quedamos, Sí, perdón, no, yo sí, me no, el horario. confundí. No, los chicos ya me conocen porque yo los he largado a las 12:30 un día. Pero hasta Bueno, las yo 12 no, tenemos práctico en teoría. yo no Adelante, tanto los Martín. chicos. Entonces podés seguir, no hay ningún problema. Bueno, entonces esto va como chapa. Igual se lo digo un poco arriba. Yo trabajo también, en un momento encontré en la lisa, en la narina, un parásito que no estaba registrado y resultó ser una especie nueva. Como un También, piercing, obviamente. ¿Eh? No, como estaba si metido tuviera un adentro, es piercing. como Ah, de adentro. un moco pegado era, Ah, ok. básicamente, de lisa. Y yo no entendía muy bien qué era eso, entonces me contacté con Raúl Castro Romero, que es un copepodólogo de Chile. Y el señor ya tiene 70 años y me ayudó un montón, y bueno, forjamos una linda amistad y trabajamos siempre conjuntos. Él aporta mucho más, obviamente, que yo en la parte morfológica, que algo voy aprendiendo de a poco, y yo le colaboro, hacemos las cosas juntos con la parte de molecular. Esto es simplemente un trabajo de Chile que él encontraba que había formas, hay 3 géneros, Penículus, Metapenículus y Trifur. De los Penículus había como muchos morfotipos diferentes y quería saber si eran una especie o no. Y con ADN llegamos a la conclusión de que a pesar de que había formas diferentes, genéticamente eran la misma estructura, la misma unidad, así que no pasó nada. Igual salió un paper en una revista muy interesante, muy importante, donde acá lo que se hizo diferentes métodos para confirmar si eran una unidad taxonómica o había varias, y bueno, nada, llegamos a la conclusión que ya les conté. Según el método que utilizáramos, nos daba que había una o dos, pero bueno, la mayor fuerza estaba en que era solamente una especie, y ahora estamos investigando una de Argentina que pareciera ser diferente, un Penículus nuevo en Argentina. Estamos consiguiendo muestras, estudiando muestras de Europa, por eso le pone, fíjense que le pone CF fístula. CF significa comparar con, sería. Comparar con el Penículus fístula. Son bichos muy, muy simples y que son muy similares todos entre sí. Entonces, el de Argentina morfológicamente es exactamente igual que el de Chile, es exactamente igual al de Europa. Pero genéticamente ya sabemos que el de Argentina y Chile tienen una tanta diferencia tanta diferencia genética que daría que son 2 especies diferentes. Bueno, acá está en mayor detalle para que se vea. Bueno, esto es una cuestión rara también que nunca me había pasado en la vida, que un Gerald Crow de Hawái me llamó, pensé que era una broma al principio,
diciendo que había encontrado unos copépodos en una raya que nunca había sido citada en Hawái, que lo ven ahí en los puntitos, la flechita, a ver si quería colaborar con ellos. Por suerte le dije que sí, no consideré que era una broma, y hicimos una especie nueva de Ectrovaleus, que es esta especie de acá. Parece que fuera un cascarudo. Y son bichitos muy lindos. Y hasta que encontramos esta especie solamente había 2 registradas de este tipo. Así que es algo bastante raro de encontrar. Y esta es la boquita, estos son los dientecitos. Un bichito muy lindo con una microscopía especial, que ya no me acuerdo cuál era. Pero bueno, no importa. Bueno, ya me fue. Y bueno, acá está. Yo había encontrado en Argentina un tiburón, esta especie, Ectrovaleus coleoptratus, que está distribuido supuestamente por todos los océanos del mundo. Genéticamente daba igual que uno del Atlántico Norte, y a su vez daba igual que uno de Chile, pero el que ellos tenían en Hawái era otra cosa completamente diferente, se agrupaba muy diferente del resto, y además de las cuestiones morfológicas que las encaró Neptalí Morales Serna, yo con la parte de ADN les pude decir que genéticamente era otra cosa diferente, así que está todo bien. Salió especie nueva. Esta fue la especie que yo encontré en la Lisa, que fue la que inició toda mi relación con Raúl, que encontramos una parabraquiela, que es la primera vez que se le veían estas, esto de acá es el ano, y tiene estas 2 papilas y un anito ornamentado. Y estas de acá son las aberturas genitales, acá salen los sacos ovígeros, y tienen estos procesos posteriores que son muy lindos. Esto es un copépodo, o sea, ustedes vean, imagínense lo que conocen de copépodos, que son esos bichitos con las antenitas largas y demás. A ver esto, decís, no puede ser un copépodo que tenga tanta plasticidad morfológica. Y hay bichos que son todavía mucho más diferentes. Hay algunos copépodos que son parásitos de moluscos, pero son endoparásitos de moluscos, que lo único que ven es una bolsa adentro. O sea, eso es un copépodo. Decís, no puede ser. Pero bueno, son muy interesantes, a mí me encantan los copépodos, como se habrán dado cuenta. Bueno, nosotros acá encontramos también 2 morfotipos diferentes, uno en harina y otro en las aletas, que pensábamos que eran 2 especies diferentes, pero cuando hicimos el ADN, una sola. Así que nos jodió, pero bueno, era una especie nueva. Y como no me dejó ponerle Messi maradoniana al chileno, porque le pareció que era demasiado, le pusimos platensis. Pero bueno, no importa. Ahora tengo un género nuevo que se va a llamar maradoniana mesiánica. Y nadie me puede decir nada porque es mía. No me gusta el fútbol. No lo digas porque lo quemás así. Guardátelo. No, pero no está publicado, o sea, yo lo tiré. ¿Alguien me va a publicar el mismo género? Ojo, Bueno, le cambiaré un poco. Te publico el género, Dale, Pero de un coleóptero, de un escarabajo. Mañana en Turbelaria. Además hay un montón de esos escarabajos, seguramente vas a encontrar un montón de géneros. Bueno, obviamente también hicimos la parte de siempre intento exprimir el material al máximo, entonces guardé material en formol, hicimos la parte de patología. Y algo que también me gustan mucho son los isópodos. Ahí lo están viendo, hay isópodos parásitos. Este en particular lo que hace es lo siguiente. La otra vez hice un gesto muy feo en la charla de especies argentinos que me lo han dicho para siempre. Pero ustedes van a ver las patitas que se mueven. Yo antes ponía como la circunferencia de lo que era y quedaba muy feo haciendo así, ¿no? Pero estos van a encontrar que un orificio en la piel que no es el ano, que no es nada parecido. Entonces, cuando lo miran con cuidado, van a ver adentro que se mueve y son las patitas de los isópodos. Este isópodo no es un endoparásito, es un ectoparásito, pero lo que hace es se apoya sobre la piel, empieza a generar presión hacia adentro y la misma piel forma como una bolsa donde se deja, donde está el copépodo ahí, el isópodo ahí viviendo. Este en realidad lo trajo una chica de Ecuador, pero es un parásito que fue descrito, el género, en Sudamérica, en el Río de la Plata, por Shida. Que ahora yo, por molecular, me parece que Shida se equivocó
y estoy tratando de corregírselo y tirar abajo. Rilla no existiría, sino que sería Artistor. Así que voy en contra del abuelo parasitoide. Y hay varias especies dando vueltas por acá. Esta es la hembra, el macho es más parásito que yo, vive entre los pleópodos de la hembra, acá metido, y lo único que hace es fecundar a la hembra y nada más, y vive ahí tranquilito. Estos aparentemente no tendrían sexos definidos, sino que el primer organismo que se asienta es la hembra, y el segundo que cae es el macho, que se transforma, digamos, en juvenil. Cuando llegó, dijo, oh, está la gorda acá, ¡tum! Me hago macho, y se hace macho y queda viviendo con eso. Y bueno, nada, generalmente hay uno solo, un macho y una hembra. El machito, como lo ven acá, es muy chiquitito, imagínense que vive acá adentro, y tiene, si ustedes ven una larva, es como una larva, es un juvenil, digamos, es como si fuera un juvenil, pero bueno, en este caso es un macho. Y nada que ver el macho con la hembra. Perdón, como si fuera neoténico, digamos, desarrolla la gónada, pero mantiene el aspecto juvenil externo, una cosa así, para entrar ahí en esa parte posterior de la hembra. Exactamente. Hay muchos invertebrados que hacen eso, digamos que el sexo se define dependiendo de la cantidad de hormona que ande dando vuelta en el medio, y en general cuando hay presencia de una hembra se define como un macho, desarrolla la gónada masculina, digamos. Claro, claro. Bueno, acá pasa exactamente eso. Y algo interesante también es que, bueno, tenemos unas formas de vida que se han modificado tanto, unos crustáceos que se han modificado tanto, que cuando uno los ve, no diría que son crustáceos, que son los pentastómidos. Ellos están viendo acá. Esta es una ninfa que yo encontré en un panzudito de Misiones, y el adulto es parásito de las vías aéreas de reptiles, generalmente. Como pueden ver, no se le ve nada del otro mundo, parece que fuera digamos, tiene una forma de gusano, no tiene patas, no tiene absolutamente nada, pero obviamente los estadios larvarios anteriores a esta ninfa sí presentan las características de crustáceos, y en Argentina no hay mucho hecho al respecto. Hay un tipo que trabajó en la década del 80, 70 con cascabeles y con yararás, pero después creo que publicó 1 o 2 trabajos, y pobre, creo que enfermó y murió rápidamente, pero no hay nada hecho. Y esto estaba citado como Sebequia en Brasil, y justo un año antes que yo lo terminara, ahora está aceptado el paper porque no está publicado. Le hicimos molecular, y por suerte unos australianos ya habían hecho molecular también, habían secuenciado la verdadera Sebequia de allá, y este no es Sebequia, es un género indeterminado, que puede ser tranquilamente uno que se llama Deicygnia, que es parásito de tortugas, creo yo, o podría ser un género nuevo, pero hasta que no encuentre el adulto no puedo decir. Como pueden ver, tiene, bueno, llama la abertura oral, y tienen 4 ganchos. Estos ganchos son ganchos larvales, y pues cuando son adultos, este superior lo pierden. Bueno, ya está, termino. Conclusión, entonces. Yo todo esto que les estoy mostrando lo trabajé a partir del 2009, pero la mayoría de las especies que les mostré las empecé a descubrir a partir del 2015, 2016. Entonces, uno tiene que saber elegir a qué ambiente ir y no superponerse con otros, porque obviamente corresponde ventaja, pero lo que sí sabemos es que hay una gran diversidad de parásitos y que hay mucho más por descubrirse. Para hacer toda la parte del uso aplicado de los parásitos, primero necesitamos saber qué especies tenemos, y eso es algo que no tenemos todavía acá en Argentina. No sabemos absolutamente nada, incluso en Punta Lara nomás acá, o ustedes si van al río, van a encontrar que pueden pescar un pececito y encontrar especies nuevas tranquilamente, si saben qué ver y cómo ver. Así que hay mucho por hacer, y obviamente nos falta, además de taxonomía, después viene la otra parte, que es saber la distribución de esos parásitos, saber la parte de ciclos de vida, y analizar los parásitos que ya se conocen, pero desde el punto de vista molecular, porque no sabemos absolutamente nada,
y puede haber muchas cosas enmascaradas, determinadas como lo mismo, que no lo sé. Y espero que si tienen algún tipo de duda o algún tipo de sugerencia, la dignidad no tiene nada que ver conmigo, así que pueden escribirme ahí. Los que sean de los Simpsons van a conocer ese dibujo. Me pueden escribir ahí, es mi nombre completo, no me maté cuando hice el mail, martinmiguelmontes@gmail.com. Me van a encontrar por todos lados. Bueno. Muchísimas gracias, Martín. Genial. ¿Tienen preguntas? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Alguna? ¿No? Yo, medio tonto, pero si de casualidad la presentación se va a subir al campus. Para tener... No lo habíamos previsto. Alguno de ustedes la grabó, se sigue grabando, es más. No sé quién, hoy había pedido Sergio. okay. Sergio había pedido permiso. Si Martín quiere hacerse famoso y acepta, no le escapo al éxito. Lo pueden compartir entre ustedes. Yo no tengo problema, hoy me peiné, así que no hay drama. Yo no. Pero bueno, también pueden ver la charla, si quieren, mucho más resumida en Peces Argentinos también, si quieren ver algo parecido. Sí, en la página, sí, en el Facebook de Peces Argentinos está. Claro, está en YouTube y está en Facebook. Ahí muestro más que nada pescaditos, porque eran para pescadores y para gente que le interesa más el pez. Entonces, van a ver, es más o menos la misma charla. No me esforcé tampoco mucho, chicos. Pero les cambié algunas cositas y les comenté un poco más en profundidad algunas otras cuestiones. Pero básicamente lo mismo lo van a tener ya. Igual están grabando, así que no va a haber problema. ¿No? Desde mi punto de vista, lo interesante es que vean digamos, la gran diversidad de formas de grupos parásitos que pueden encontrar, digamos, y casi restringido a peces de agua dulce, si se quiere. Si bien tenés unas intromisiones marinas, unas egresiones marinas, si se quiere, básicamente son ambientes continentales y básicamente peces, digamos, el 99% de tus Por ahora. Bueno, por eso, sí, digamos. Entonces, si ahí encontrás toda esta diversidad, y no solo de un grupo, dentro de un filum, o dentro de una clase, sino en tu amplio espectro, eso me parece súper interesante para ver todas las adaptaciones de distintos grupos a este modo de vida tan particular que es el parasitismo. A mí, desde mi punto de vista, eso es lo que me parece interesante. Sí, en realidad hay gente que no le gusta lo que yo hago, que me dice, no, ¿cómo te vas a hacer todo? No puedes hacer todo. Y yo digo, ¿por qué no? Es cuestión de aprovechar todo el material. Además, no hago todo. Los monogeneos no los toco. Las tricodinas tampoco y los estores tampoco. Yo los junto, pero se los mando a gente que sabe, y cuando me encuentro con un problema, como sucedió con el Clinostomum fergaliari, que no sabía muy bien para dónde arrancar, llamo a alguien, o bueno, sin ir más lejos, con el Syndesmix, que hicimos con los dos Syndesmix, hicimos con Pancho, yo tenía los preparados, tenía todo, y cuando los veía decía, ¿esto cómo lo estudio? No tengo ni idea. Tú, llamamos a Pancho y que se cargue. Pero digo, en la mayoría de tus papers no sos vos solo encerrado en tu laboratorio, sino tenés colaboraciones con distintas personas de distintos lugares, digamos, que se han especializado en algún grupo taxonómico, bueno, o están trabajando más en un grupo taxonómico, y bueno, tenés colaboraciones con esas personas. Y eso está Claro, bueno, porque así se generan contactos, se generan redes, podés formar recursos humanos, esos recursos humanos pueden entrar en contacto con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo colaborativo entre todos. Así como yo, digamos, le mando material a alguien le manda material a mí, y también trabajo mucho con herpetólogos, ornitólogos, ictiólogos, malacólogos, digamos, con gente que trabaja con diferentes tipos de cosas. Entonces, bueno, gente que trabaja con medusas también. Así que con todo. Básicamente es armar una red. Uno no puede hacer todo solo. Yo reviso material, pero también está el técnico que se encarga de ir a pescarlos, de revisar material a la par conmigo. Generalmente mis campañas son 10 días en misiones, que nos levantamos a las 7, desayunamos, a las 8 estamos en el campo muestreando hasta el mediodía, volvemos, revisamos, y dependiendo el horario, como si el sol pega muy fuerte, a cerca de las 3, 4 salimos a muestrear de vuelta, y después nos quedamos
toda la noche revisando hasta las 3, 4 de la mañana, dormimos 3, 4 horas, salimos de vuelta al otro día, y así son todas las campañas durante 10 días. Ya por eso ya que estoy cansado de ir a las campañas. Pero son lugares muy hermosos y no lo hago siempre, lo hago 2 veces al año, 3 veces al año. Entonces está bueno. Sí, aparte está muy bueno, perdón, está muy bueno lo que comentás, ¿no? De todo lo que implica un trabajo de campo. Porque después vos en un momento de la presentación dijiste, bueno, yo le doy estos organismos y bueno, tengo una publicación como de arriba, dijiste en ese momento, pero en realidad no es nada de arriba, porque te tomaste el trabajo de ir a muestrear, después separar el material, fijarlo, mantenerlo, conservarlo, tenerlo por ahí años, así además, que está bueno esto de hacer las redes y las colaboraciones, así que a los haters que dicen eso, está la otra contrapartida de la gente que dice, qué buena esta persona que tiene colaboraciones con varios grupos de investigación. claro. Y cuando uno por ahí es medio cerrado, publica todo solo, no, no sabe trabajar en equipo. Claro, sí, va a encontrar las dos cosas. Pero es verdad, encontrar el material, encontrar el hospedador también es importante, porque cuando, digamos, hay gente que me ha dicho, pero ¿por qué lo pones a él si lo único que te hizo es traerte el pescadito? Y bueno, pero sin el pescadito y sin el parásito yo nunca hubiera podido llegar a hacer todo el resto. Entonces yo en mis papers siempre pongo a los que me mandan el material, por más que sea, por ejemplo, hay un chico de Rawson que no está en el sistema investigador, no es CPA, no es nada, tiene un museíto y está estudiando. Pero es un reconocimiento a él que me manda todo el material. Entonces, por más que a él no le sume, digamos, es un reconocimiento que uno le da. Así que yo pongo a todo lo que hay. Perdón, Martín, ahí Camila había preguntado, se me había pasado ahí en el chat, si había parásitos que podían tener otros parásitos adentro, el hiperparasitismo, ¿no? Hiperparasitismo, exactamente. Y bueno, ahí les mostré un ejemplo, capaz no se quedó muy claro, pero hay esos microsporidios que parasitan metacercarias, que la metacercaria es parásita de un pez. Entonces, ahí tenés un parásito de un parásito. Y después tenés algo que no he estudiado todavía porque es muy caro, pero hay parásitos que funcionan como vectores, que tienen una bacteria llamadas neoricketsias, que aparentemente utilizarían a los digeneos como vectores. Eso es más importante desde el punto de vista veterinario. Pero para poder identificar bacterias necesitaría hacer una real-time PCR. Y hacer una real-time PCR es muy caro. Y hay que tener mucha plata. Y yo generalmente, bueno, ahora estamos pegando a unos subsidios, pero generalmente no tengo subsidio, entonces pago todos los muestreos y las secuenciaciones de mi bolsillo. Así he perdido un par de sueldos, pero he podido publicar lo que se me antoja. Y ahí Melina te pregunta, si hay virus que infecten parásitos. Entiendo que sí, no sé ejemplos, pero... Debe haber. Yo la verdad que esa parte desconozco. Pero bueno, capaz la próxima pandemia viene de ahí. Algo interesante es que los parásitos no solamente los consumen, hablando de comer y pandemia y el murciélago y uniendo ideas, los parásitos no solamente los comen como yo les mostraba ahí, los peces o los copépodos. En Norteamérica se comen las duelas del hígado de un ciervo. Aparentemente son grandes, las saltean y creo que se llaman mariposas del hígado o algo así, y las doran, porque la va a vomitar, y las doran en manteca y se las comen. Dicen que son una delicia. Como la endoscopía que vimos la semana pasada. Vimos una endoscopía de un mexicano que había caído en Estados Unidos, le dolía la panza, le hicieron una endoscopía y tenía una fasciola. Bueno, ¿sabés qué algo interesante de eso? La otra vez cuando en un muestreo fue un checo y nos contaba de que un compañero había ido a Canadá y volvió, se sentía mal y hicieron un copro para ver qué era, y le encontraron que tenía una tenia, pero era una tenia rara, era una especie nueva, entonces los amigos parasitólogos le dijeron, pará, vos seguí trayéndonos muestras. Cerrá el ciclo. Claro, aguantátela una semana, o no sé cuánto tiempo le dijeron, y después te mate el antiparasitario y traernos lo que salga. Y describieron una especie nueva gracias al amigo. Así que bueno. Enfermedades de los parapsicólogos. Después resultó que eso era un parásito que encontraron
en osos. Era un parásito de osos que el chabón había comido trucha ahí en Canadá y se había infectado. Pero bueno, siempre es bueno tener un parasitólogo amigo para que te haga Acá creo que pasa así también con estos ciclos ahí en el sur, la espargosis o alguna de esas también que puede llegar al hombre comiendo pez crudo, mal cocido, lo que sea. Difilobotrium también está. Claro, eso. Bueno, nos estamos yendo un poco. Quieren hacer un after